Continuamos entonces estudiando nuestra línea de tiempo del pueblo de Israel, como cada día miércoles, ¿cierto? Hoy ya es la clase 30, llevamos 30 miércoles, bueno, más de 30 miércoles, pero hay algunas clases ahí entre medio que le hemos tenido que ir suspendiendo, hay clases que hemos ido reforzando, pero esta ya vendría siendo nuestra clase 30 de este tercer ciclo de estudios. ¿Ya? Continuamos entonces estudiando el libro de Samuel. Hoy vamos al segundo libro de Samuel y esta es nuestra primera clase o la primera parte de este segundo libro de Samuel. Como lo dije anteriormente, cuando comenzamos a estudiar el primer libro de Samuel, ¿ya? Este libro, el segundo libro de Samuel, es parte del primero. Ya se creía que tanto el primer libro y segundo libro de Samuel y el primer y segundo libro de Reyes era un solo libro, pero en base a la magnitud de este rollo lo dividieron en 4 libros. Ya este libro de Samuel, segundo libro de Samuel, es el quinto libro de este grupo de libros históricos. Como el libro anterior, tampoco sabemos con exactitud quién es su autor, que lo escribió, mejor dicho, quién escribió este libro, pero se le atribuye a que fue Natán y que también aportó Gad. Ya ellos escribieron entonces algunas de las secciones de este libro. El tema principal del segundo libro de Samuel es el reinado del rey David. Ya, y otros temas relevantes en este libro, nosotros nos vamos a encontrar con la importancia y la obediencia, la importancia de la santidad y la obediencia a Dios, las terribles consecuencias del pecado y el poder del arrepentimiento y el perdón de Dios y la restauración. Este segundo libro de Samuel lo podemos dividir en 3 partes. Ya algunos dicen que se puede dividir en 3 partes y nos vamos a quedar con esto. Vamos a estudiar este libro de esta forma. ¿Ya? Se puede dividir en 3 secciones. ¿Ya? Del capítulo 1 al capítulo 20 ya podemos dividir como en 2 secciones, que vendría siendo como la vida del rey David, cómo va en aumento, cómo va hacia arriba, como puras cosas buenas, ya se ve una vida exitosa, ya una vida llena de éxito y de bendición, como va en aumento ya del capítulo 2 al 10 por lo menos, ya como todo va en aumento, va una vida llena de éxito, una temporada llena de éxito y de bendición. Ya, y del capítulo 11 en adelante podemos ver cómo la vida de David ya va llena de fracasos morales y consecuencias a causa del pecado. Y después del capítulo 21 al capítulo 24 podemos ver una conclusión, ya cómo concluye este libro, reflexionando sobre las cosas buenas y malas que pasan en la vida de David, ya, y cómo estas cosas van generando esperanza, ya, para el rey venidero que viene directamente del linaje de este hombre o este rey David. El capítulo 1 parte contándonos un poco sobre la muerte de Saúl y Jonatán. Ya la clase anterior, Mila nos comentó cómo habían muerto estas personas, pero esta clase comienza diciéndonos que Saúl en realidad no había quedado tan muerto como se supone. Ya Saúl murió, recuerden que él se mató, él se suicidó, eso es lo que nosotros sabemos, porque él se clavó su lanza y todo, pero no quedó tan muerto. Entonces uno de los mensajeros de Saúl, cuando llegó hasta ahí, Saúl le dijo que lo mate bien, porque había quedado ahí, como diríamos el buen chileno, a medio morir saltando. Entonces va este mensajero y lo mata. Y este mensajero después va hasta donde David, hasta el rey David, y le cuenta que había muerto Saúl y Jonatán. Y David se aflige, se angustia por lo que estaba escuchando y le dice: ¿cómo sabes tú que realmente Saúl y Jonatán están muertos? Entonces le dice: mira, lo que pasa es que cuando yo llegué ahí, Saúl estaba a medio morir saltando y me pidió que lo rematara porque ya no quería seguir con vida y no quería que cualquiera fuera y lo matara y se burlara. Así que me pidió que acabara con él.
Así que ahí David, cuando supo que el mensajero que le había llevado el mensaje que todo estaba muerto había participado de esta matanza, se enojó mucho y lo mandó a matar. Y después David hace una canción, un poema ahí por la muerte entonces de estos hombres a los cuales él amaba mucho, el rey Saúl y su amigo Jonatán. El capítulo 2, ya nosotros vamos a ver aquí dos partes importantes, que David es proclamado rey de Judá y vamos a ver una guerra entre David y la casa de Saúl. Ya recuerden que Saúl y Jonatán, el hijo de Saúl, estaban muertos. David es proclamado rey de Judá y esta parte es importante porque acuérdense que David era de ahí, él nació en Belén de Judá, entonces él era de Judá y después de la muerte de Saúl y todo esto, los hombres ancianos, ya los varones ancianos de Judá fueron hasta David y le pidieron entonces que fuera rey de su tierra y David se fue ahí hasta Hebrón, ya Judá, ya, y hizo que Hebrón fuera como la capital de Judá y se fue con sus dos esposas, que era Ahinoam y Abigail, ya recuerde que Mical ya no estaba en la historia, y se fue hasta allí y lo proclamaron rey de Judá, solamente de Judá, ya no de todo Israel, no de todas las tribus, sino que solamente de Judá. Entonces igual para él era importante porque él era rey de su tierra donde él nació. Ya, y después nosotros vamos a ver también, aquí vemos cómo hay esta guerra entre David y la casa de Saúl, porque se acuerdan de Abner, que era el comandante de Saúl, el cual estuvimos viendo en las clases anteriores. Ya Abner, ¿qué es lo que hace? Después que muere Jonatán y Saúl, él viene y proclama rey a un segundo hijo del rey Saúl, que era Isboset, ¿ya? Y él viene y lo declara rey sobre Israel, ya sobre todo el resto de las tribus, y este hombre tenía 40 años cuando comenzó a gobernar y en total gobernó por 2 años, ¿ya? Si bien él gobernó en estos 2 años por todo Israel, no gobernó en Judá porque Judá permaneció fiel a David, ¿ya? Ellos mismos lo habían coronado rey del lugar y permanecieron entonces fieles a David. Y entonces David gobernó sobre Judá 7 años y medio e hizo de Hebrón, como yo le había dicho anteriormente, la capital de aquella tierra. Abner, ya que era el comandante entonces de Isboset o de Israel, se encontró junto a Joab, que era el comandante del ejército de David, se encontraron en Gabaón, ya frente a un estanque, estaba uno en un lado del estanque de agua y el otro grupo de hombres soldados como al otro lado del estanque de agua, y Abner le sugirió a Joab, a este comandante, ya que estaban ahí a la espera de tomar agua, ya que estaban ahí cada uno descansando, y les proponía que se enfrentaran ahí cuerpo a cuerpo entonces y que vieran que en el fondo quién era más fuerte, y Joab estuvo de acuerdo. Entonces Joab ya tenía 2 hermanos más, que era Abisai y Asael. Ya Abisai fue quien acompañó a David en algún momento, ¿cierto? Hasta donde estaba acampando el rey Saúl, ¿se acuerdan la historia? Que fue una de las 2 veces que vimos anteriormente cómo Dios le había entregado casi las manos a David, a Saúl, para que pudiera matarlo, pero David no puso su mano sobre él, ¿ya? Y en una de las ocasiones entonces fue con Abisai, quien le dijo, oye, matémoslo y todo, pero David dijo, no, me llevaré su lanza y este jarrón que está al lado de la cabeza de Saúl, y ni yo ni tú tocaremos a este hombre porque es un ungido de Dios, y bla, 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 ya. Es Isaí, es hermano de Joab, y tenían otro hermano más que era Asael, y estos hermanos eran conocidos por correr fuerte, por ser gacelas. Entonces Asael era veloz, ya igual como una gacela. Y dentro de esta pelea, mientras estaban ahí todos matándose, peleando y todo, a Asael se le ocurrió perseguir hasta el comandante Abner para matarlo. Y aunque Abner le advertía a Asael que no lo persiguiera, que no lo matara, porque Abner era más fuerte, ya yo les comenté en una de las clases, creo que fue la clase 28, si mal no lo recuerdo, les comenté que Abner era un hombre fortachón, era el comandante de Saúl, pero un hombre grande y fortachón, ¿ya? Y era un hombre que ya tenía, como se dice,
tiempo en esto, entonces conocía el rubro. Y en cambio Asael era el más joven de estos hermanos. Y Abner le decía a Asael: no me persigas, no intentes matarme porque yo soy más fuerte. Pero Asael alcanzó a Abner, y pese a la advertencia de este comandante y todo, viene y trata de matarlo. Y Abner, por ser más fuerte, viene y mata entonces a este tercer hermano Gacela, que es Asael. Y ahí le clavó entonces una lanza en el costado. Entonces sus dos hermanos, Joab y Abisai, los hermanos de Asael, se enteraron de la muerte de su hermano menor y obviamente estaban furiosos, estaban muy tristes y querían matar a Abner por lo que había hecho, y fueron tras Abner. Y ahí les comenzó a gritar que pararan de matarse. Les decía: ¿cómo va a ser posible que, si bien ustedes son de ahí, están en Judá y nosotros estamos en el otro lado, todos somos israelitas? ¿Cómo va a ser posible que nos estemos matando entre hermanos? ¿Ya? Y en total murieron 360 israelitas, ¿ya? Y murieron 20 judíos, ¿ya? En esta cacería, ya que judíos eran de ahí de Judá. Entonces, Joab, ya después el comandante de David, recapacitó por lo que estaba sucediendo, y él vino y tocó el cuerno para poder detener la pelea. Y así sus hombres dejaron de perseguir las tropas israelitas, porque él entendía realmente que, a pesar de que estaban por el momento en bandos contrarios, todos venían del mismo linaje, ¿cierto? En el capítulo 3, ya aquí yo les quería comentar que parte este capítulo diciendo que una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, ya, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Como que parte este capítulo como dándonos esta información, pero después nos muestra a los hijos de David. Y uno dice: ay, pero ¿qué tiene? O sea, ¿qué hay de importante en esto? ¿Para qué nos muestra que David tuvo hijos? Pero sí es importante, porque estos nombres ustedes los van a ver también más adelante en la historia, así que no los olviden, ¿ya? La palabra en este capítulo 3 nos muestra que David tuvo hijos que nacieron ahí en Hebrón, ¿ya? Tiene Amón, Aquileab, Absalón, Adonías, Sebatías y Tream, ¿ya? Y como David es un hombre preocupado y no le gusta darle mucho trabajo a sus esposas, tuvo un hijo con cada una de sus esposas, y también con sus criadas, no sé cómo se dice, sus siervas, ¿ya? Recuerden que Ahinoam, ya, y Abigail eran esposas de él, pero tanto Maca como Agit, Abital y Egla ya no eran esposas como tal, pero sí eran sus concubinas. Eran concubinas, y estas mujeres entonces le dieron un hijo cada una a el rey David. Y esto ustedes lo van a encontrar del versículo 2 al versículo 5, como nos detalla que hijo de David es hijo de qué mujer. Un poco enredado. Luego nosotros vamos a ver cómo Abner hace un pacto con David en Hebrón. Ya Abner, que era el comandante, perdón, disculpen que me está entrando un mensajito. Ya, entonces Abner hace un pacto con David en Hebrón. Continuó, ya. El comandante Abner, ya recuerden que él fue el que declaró a Isboset, que era el otro hijo de Saúl, lo declaró rey, ¿cierto?, de Israel, ¿ya? Y este Abner se enamoró de Rispa, que era una de las concubinas de Saúl, y su hijo Isboset no estaba muy de acuerdo por lo que estaba pasando, no estaba muy de acuerdo de que el comandante se estuviera enamorando de una de las concubinas de su padre. Así que lo acusó a Abner de estarse acostando con la mujer de su papá, aun cuando el papá ya estaba muerto, ¿ya? Y esto le dio mucho enojo, mucho enfado, mucha ira. Abner se enojó bastante con Isboset y dijo: ¿y qué se cree este mocoso? Este Isboset, yo mismo lo puse ahí de rey, yo lo declaré rey, dijo: hubiese podido declarar a cualquier otro, pero no, yo mismo lo declaré a él rey sobre Israel, y ahora viene a hacerme la desconocida, viene a hacerme problemas porque me fijé en una mujer, ni siquiera era la esposa como tal, encima ya está muerto. Entonces se enojó mucho.
Y Abner lo que hace, él le envía un mensaje a David ya para poder encontrarse con él, y David lo acepta. Le dice, ya, está bien, encontrémonos, ven nomás a hablar conmigo, yo no haré nada en contra tuyo, ven hasta acá, no hay problema. Lo que sí te voy a pedir un favor, le dice, si es que puedes, ya que vienes de allá, de esas tierras, dice, ¿por qué no me haces un favor y me traes algo aprovechando tu viaje? Y él le dice, claro, por supuesto, dígame qué es lo que quiere que le lleve para que nos encontremos, poder hablar. Y él le dice, tráeme a Mical, por favor. Ya, Mical, recuerden que yo les dije, no olviden este nombre, siempre le digo, no olviden estos nombres, más adelante los vamos a ver. Bueno, Mical es hija de Saúl, ¿cierto? Fue la primera esposa de David, quien ayudó a David a escapar por la ventana, a escapar de Saúl, ¿cierto? Y después ella se hizo como la desentendida, ya que David la había obligado. Entonces su padre Saúl después obligó a Mical a casarse con otro hombre. Entonces David ya tenía dos esposas hasta este entonces, que era Ahinoam y Abigail, pero él quería a su primera esposa que había tenido en algún momento, que era Mical, y le pidió entonces a Abner que ya que venía de ese lado, de esas tierras, que le trajera ese algo, por favor, aprovechando el viaje, y Abner así lo hizo. Cuando fue a buscar a Mical para llevársela a David, el marido, obviamente ya estaba casada, no quería eso, puso a llorar y todo, que no quería que se llevaran a su mujer, pero Abner le dijo, ¿qué estás llorando? Déjate llorar y devuélvete para tu casa, que yo me llevo a esta mujer que en realidad no es tuya. Así que ahí Mical se fue entonces con Abner, y cuando Abner llega hasta David, le entrega a Mical, y también ellos hacen un pacto, ¿ya? Y le dice que él se compromete a ayudarle a que todo Israel esté bajo su gobierno, porque Dios se lo había prometido. Así que Abner le dice, yo voy a hacer de que todo Israel, no solamente Judá, sino que todo Israel esté bajo tu gobierno, bajo tu soberanía, porque yo entiendo que Dios te puso a ti como rey sobre todo Israel. Así que ellos pactaron esto, ya aquí en Hebrón. Pero cuando Joás, ya que era el comandante de David, se enteró de que andaba Abner, ya comandante ya de Saúl anteriormente y ahora comandante de Isboset, cuando se enteró que andaba por estas tierras, él, que lo que hizo, mandó un mensaje para poder encontrarse con él, ya, y cuando se encontraron, Joab engañó a Abner y quería matarlo en venganza a la muerte, por la muerte de su hermano Asael. Entonces David maldice a Joab, ya, y a Abisai, ya, y a toda la descendencia de ellos dos, ya, por la muerte de Abner, y llamó el pueblo a hacer un duelo por Abner, porque Abner había sido un hombre, a pesar que a lo mejor estaba bajo en algún momento el mandato de Saúl y todo. David, yo me imagino que lo conocía anteriormente, y a lo mejor a pesar de todo sabía que era un hombre fiel, un hombre correcto, ya, y todas esas cosas. Entonces David hace entonces este duelo, llama a todo el pueblo a que haga un duelo por este hombre, y entona un canto fúnebre en honor también a Abner. En el capítulo 4 vamos a ver el asesinato de Isboset, y vamos a ver una historia que nosotros hemos, al menos en nuestra iglesia, hemos hablado mucho, que es la historia de Mefiboset, como aquí el inicio de esta historia. Ya vamos a una pincelada de la historia. Ya este capítulo 4 nos cuenta la historia del asesinato de Isboset, ya, y sobre la vida de los hermanos Recab y Baana. Y entre medio de la historia de estos hermanos y de este asesinato, hay un versículo ya entre medio donde nos pronuncia el nombre de Mefiboset. Entonces, cuando Isboset, ya que era el otro hijo del rey Saúl, se enteró entonces de la muerte de su comandante Abner, él tuvo miedo, porque Abner, acuerden que era un hombre fuerte, ya fortachón, grande, capo en lo que hacía. Ya él era un hombre, ¿cómo se dice?, diestro en pelea, ya un hombre ya que
sabía lo que de batallas, no había ido solamente a una batalla, sino que era un hombre que había peleado y ganado muchas batallas, ¿ya? Entonces, cuando Isboset se enteró de que la muerte de Abner, él tuvo miedo y entonces se refugió en su casa sin hacer nada a causa del temor que le había dado. Fue como, ¿y ahora quién me va a proteger? Si este era un hombre fortachón, era el más alto, el más fuerte que tenía aquí, y ahora lo mataron. Perdón. Entonces, mientras Isboset estaba durmiendo una siesta, dos de sus capitanes de destacamento, ya que era Recab y Baana, estos hermanos, se metieron entonces a la casa de Isboset y cuando la persona que estaba ahí al cuidado de los sueños de este hombre se dormitó también, estos se escabulleron y se metieron hasta el dormitorio donde estaba Isboset y lo mataron, ya le cortaron su cabeza. Entonces luego estos hombres se fueron, ya, y le llevaron la cabeza de Isboset a David como un regalo, así como, oiga, miren, le trajimos este regalo, ya. Y cuando David dio el famoso regalo que le estaban llevando, él no se alegró, ya, le dijo, ay, mira, me la hicieron fácil. No, al contrario, él se enojó mucho y mandó a matar a estos dos hermanos por lo que habían hecho. ¿Ya? Entonces David ordenó a sus hombres que mataran a estos hermanos y así lo hicieron y le cortaron las manos y los pies y los colgaron, ya colgaron sus cuerpos justo al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. Ya, no, David no estuvo de acuerdo por lo que había pasado. Ya, entre medio, como yo les dije, de esta historia que les acabo de contar, está este versículo 4 y dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo, ¿ya? O quedó lisiado, también en otras versiones o en otros pasajes de la Biblia dice quedó lisiado de ambos pies y su nombre era Mefiboset. Ya es todo lo que hasta aquí sabemos de la historia de Mefiboset. Ya luego lo volveremos a ver capítulos más adelante. Uy, perdón, se me movió esto. Espero que no haya quedado cortado en la grabación, ¿ya? Y yo me fui después directamente a hablar sobre la toma de Jerusalén, ¿ya? Que Jerusalén tenía diferentes nombres y todo eso. Entonces, David, ¿qué es lo que hace? Como le decía, guía a sus hombres hasta ahí. Entonces él dice, ay, jamás vas a tomar entonces este lugar, hasta los cojos y todo van a impedir que tú entres aquí a tomar este territorio. Entonces, todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua, y este es el origen del dicho, ni el ciego ni el cojo puede entrar en la casa, ya a causa de esto que dijeron entonces los jebuseos, hasta en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hace David? David hace una fortaleza, ya, y toma la ciudad y la llama ciudad de David, ya, y extendió la ciudad, ya, y comenzó entonces desde los terraplenes, ya, y continuó hacia adentro y fue tomando entonces David la ciudad, fue tomando todo. Y David cada vez se hacía más y más poderoso porque el Señor de los ejércitos era quien lo respaldaba. Entonces, no solo tomó una parte de la ciudad, sino que él reconstruyó y reorganiza toda la ciudad, dándole entonces un nuevo nombre como es Jerusalén o Fortaleza de Sión o la ciudad de David. Ya, ahora sí, pasamos a esta diapositiva. Entonces, al enterarse los filisteos del reinado de David, ellos comenzaron a movilizarse hasta el valle de Refaim ya para poder pelear contra David, porque obviamente no estaban muy de acuerdo con el nuevo rey y comenzaron a movilizarse. Pero cuando David se entera ya de que los filisteos se estaban movilizando, él le preguntó a Dios, porque David todo se lo preguntaba a Dios, así que le preguntó a Dios si él tenía que pelear o no, y Dios le dijo que sí, que él se los entregaría en sus manos, ¿ya? Así que el Señor le dijo, anda, adelante, yo te aseguro que yo te los voy a entregar en tus manos, así que anda tranquilamente.
Entonces David se fue hasta Baal-Perasim y allí entonces fue y derrotó a todos los filisteos. Y aquel lugar, Baal-Perasim, significa el Señor que irrumpe, porque el Señor entró con todo a matar a los filisteos. Después, entonces, al tiempo después, nuevamente los filisteos volvieron a desplegarse en el valle de Rafaín. Otra vez quisieron ir a atacar, ya porque obviamente no hay primera sin segunda, y ellos quisieron ir otra vez en contra de David porque no estaban de acuerdo con su reinado. Pero esta vez el Señor le dijo a David que no atacara a los filisteos, sino que los rodeara primero, ¿ya? Y una vez que los rodeara, los tenía que atacar, pero por detrás, o sea, por la retaguardia. El Señor le dio como una estrategia a David. Así que el Señor le dijo: cuando oigas un ruido como de marcha por las copas de las falsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir a el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. ¿Ya? Así que Dios le dio nuevamente la victoria a David. Capítulo 6. Aquí ya estamos terminando con la clase de hoy. Ya vamos a terminar con este capítulo, que es muy conocido, ya cuando David decide trasladar el arca, ya del pacto. Entonces David reunió a sus tropas, ya 30.000 hombres, y subió entonces el arca a una carreta nueva, ya recién hecha, y la quiso trasladar hasta su nueva capital, hasta Jerusalén, hasta la ciudad de David, o la nueva ciudad de Sión, ¿cierto? La quería trasladar hasta allá. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Iban todos ahí, dance que dance, para poder trasladar entonces el arca del pacto. Entonces, cuando llegaron hasta el campo de trillar de Nacol, los bueyes tropezaron, ¿ya? Y Usa, uno de los hombres que estaba ahí, extendió ahí la mano para que no se fuera a caer el arca. Entonces, trató de agarrar el arca para que no se fuera a caer. Y entonces el Señor se enojó tanto contra este hombre, contra Usa, y lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Y por agarrar entonces el arca, por querer agarrar el arca sin el consentimiento de Dios y sin tener el linaje ni nada, ¿cierto? Y entonces fue este hombre querer agarrar esto y se murió. Entonces David se enojó por lo que había pasado, y él dijo: no, si esto le pasó a Usa, mejor no vamos a seguir avanzando, y llamó a aquel lugar Fares Usa o Perez Usa también en otras versiones. Ya ustedes lo pueden encontrar en la Reina Valera o en la Nueva Traducción Viviente, con distinto nombre, pero es lo mismo, y esto significa desatarse en contra de Usa, o hasta ahí llegó Usa. ¿Ya? Y entonces David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David o hasta Jerusalén, sino que la llevó hasta la casa de Obededom en Gat. Entonces el arca permaneció en la casa de Obededom por 3 meses. Ya, esta historia a mí me gusta mucho, porque yo veo cómo Dios nos revela la importancia de llevar una vida en santidad y de búsqueda constante, porque el tiempo que pasó el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios mismo en la casa de Obededón, que fueron 3 meses, el Señor bendijo a Obededón de tal forma que las demás personas querían lo mismo. ¿Ya? Entonces, la gente ya de alrededor le dijeron a David: saben que el Señor ha bendecido tanto la casa de Obededón, y todo lo que tiene es a causa de que el arca está ahí. Entonces David dijo: yo me voy a traer entonces el arca a mi casa, porque veían cómo la casa de Obededón era bendecida por estar el arca morando ahí, está la presencia de Dios. Así que si estás viendo esta clase a través de YouTube, o yo sé que estás escuchando hoy acá, yo te invito a que tú hagas que la presencia de Dios more en tu casa, que habite en tu casa,
que no sea algo pasajero, no, que la presencia de Dios no sea un visitante, sino que sea parte de tu casa, de tu mesa, de tu familia, que la presencia de Dios esté habitando en tu casa para que seas bendecido en todas las áreas, que tu mesa sea bendecida, que tu trabajo sea bendecido, que tu familia sea bendecida. Así que la presencia de Dios habite, no por 3 meses, no por un tiempo, sino que habite en tu casa todos los días de tu vida. Entonces, cuando David vio que Jehová bendecía en gran manera a Obed-edom, continuó entonces con el relato, perdón, David decidió llevarse el arca entonces de vuelta a la ciudad y realizó el holocausto y danzó delante del arca en adoración a Dios. Entonces David sacrificó un toro y un ternero, ya lo engordó y todo, y David danzaba ante el Señor ya con toda su fuerza y vestido con un vestidura sacerdotal y todo, y David y todo el pueblo ya fueron trasladando el arca del Señor entre gritos de alegría y toque de cuerno de carnero y danzando y dando vueltas, felices, alegres, llevaban el arca entonces hasta ahí. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, ya esta esposa que David mandó a llamar a través de Abner, le dijo, ya que viene de allá, me traes un encargo, me traes a Mical, que fue mi primera esposa, la hija de Saúl. ¿Ya? Y esta mujer, entonces Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y ella se avergonzó, lo menospreció en su corazón y fue como, ¡ay, qué vergüenza lo que hace este hombre! ¿Cierto? Desde lejos ella lo miró y se avergonzó de lo que hacía David. Entonces, después cuando David llega hasta su casa, ya ahí todo feliz, a contarle a su esposa de que él había estado danzando al Señor, que había logrado llevar el arca hasta donde la quería llevar, ya viene su esposa, le dice, ¡ay, qué distinguido se ve hoy el rey de Israel ahí exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar! O sea, ella, lejos de decirle, ¡ay, amor, qué bueno que pudieron lograr de llevar el arca por fin hasta acá, hasta Jerusalén, que pudieron trasladarla, me siento feliz por lo que pudieron hacer, como de elogiar el logro de su esposo, de decir, hoy que no sé, se veían tan contentos danzando, yo los vi de acá desde la ventana y se veían tan felices. No, ella se avergonzó en su corazón, pero aparte le hizo saber a David que ella se había avergonzado y le dijo que se veía vulgar. Ay, qué vergüenza, ¿cómo se te ocurre andar haciendo esas cosas? Uy. Entonces David, ¿qué es lo que hace? Le dice, mira, mujer, yo estaba danzando delante del Señor, Él me eligió por encima de tu padre y de tu familia, me designó como líder de Israel, como líder de este pueblo que Él ama tanto, y así que yo de esta forma celebro delante de Él que pude trasladar el arca hasta acá. Así que así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo, así como tú dices, incluso hasta ser humillado por tus ojos y por los ojos de cualquiera, por, no sé, de la sirvienta, de quien sea, porque yo estoy seguro, pero seguro, de que Dios se alegra de lo que hice. Así que de seguro seguirán pensando que soy distinguido igual. La gente piensa que yo sigo siendo distinguido. La gente sabe quién soy porque Dios me eligió a mí. Así que no me importa en realidad lo que pienses tú, lo que piensa la gente. Yo estoy feliz porque el Señor me ayudó a lograr traer el arca hasta acá, hasta Jerusalén. Y ahí estaba David, pero contento, contento, contento. ¿Y qué nos dice la palabra para finalizar este capítulo 6? Que Mical, hija de Saúl, por esto que ella dijo o hizo, nunca tuvo hijos en toda su vida, ya por menospreciar. Y esta historia continúa, ya la historia de David continúa. Nos vemos entonces en la próxima clase con el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Esta historia continuará.